Investigadores rusos, a finales de los años 40, mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un cuarto sellado para monitorear cuidadosamente el uso del oxígeno, de manera que el gas estimulante no terminara con sus vidas debido a las altas concentraciones. Esto fue antes de que existieran las cámaras de circuito cerrado, por lo que para monitorearlos tuvieron que utilizar micrófonos y pequeñas ventanas para observar y escuchar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua, baño y una cantidad suficiente de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra. Todo estuvo bien los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban, ya que se les había engañado al prometerles su libertad si aceptaban tomar parte del experimento y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días, se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a mostrar una paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que esto era un efecto secundario del gas. Después de 9 días, uno de ellos comenzó a gritar. Corría por todo el cuarto, gritando repetidamente por 3 horas seguidas, hasta que después de tanto desgaste y agotamiento, solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. Pero la parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo reaccionaron los demás sujetos, o más bien, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que otro de los prisioneros comenzó a gritar. Otros 2 prisioneros tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propios desechos, y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos en los micrófonos. Pasaron 3 días más. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que seguían ahí, pues era extrañísimo no escuchar sonido alguno con 5 personas adentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que hubiesen perdido la vida. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos en el piso o no dudaremos en hacerles daño. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, lo único que escucharon después de aquel anuncio fue: no queremos ser liberados. Hubo gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, los sujetos comenzaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente, pero en su lugar se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca cuando vieron lo que había adentro. Solo 4 de los 5 sujetos permanecían con vida. Las raciones de comida de los pasados 5 días
no habían sido tocadas. Restos del sujeto sin vida habían sido colocados dentro del drenaje del cuarto, bloqueándolo y permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los 4 sobrevivientes tenían heridas también, grandes cantidades de piel y músculo que habían arrancado con sus propias manos, y, en el transcurso de los últimos días, era de lo que se habían alimentado. Sus heridas eran de tal magnitud que los soldados se horrorizaron y se preguntaron cómo podían seguir con vida. Al intentar extraerlos de aquel cuarto, los sujetos pusieron una resistencia tal que hirieron de gravedad a 2 soldados y rogaron que se les dejara en paz y encendieron el gas de nuevo. 5 soldados perdieron la vida, incluidos aquellos que terminaron con su propia existencia después de aquel incidente. Uno de los 4 prisioneros sobrevivientes terminó con una herida de gravedad en el vaso. Trataron de sedarlo, pero fue imposible. El sujeto forcejeó, hiriendo a un médico, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara y repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de emergencia que había en las instalaciones, pero en el proceso de su preparación quirúrgica peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para sedarlo, y al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno y que se había roto 9 huesos en la lucha por no ser anestesiado. El segundo sobreviviente era el que se había destrozado las cuerdas vocales y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le intentaba administrar la anestesia. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas y en la cual le cosieron los músculos abdominales para cubrir sus órganos. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer ruidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia al otro sujeto, inyectándole un paralítico para que dejara de reír. En el momento en el que pudo hablar nuevamente, exigió el gas estimulante. Al preguntarle el porqué de la insistencia, la única respuesta fue: «Debo permanecer despierto». Se reforzó a ambos sujetos y los devolvieron al cuarto. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron quitarle la vida a los prisioneros. Pero el comandante, en su lugar, decidió ver qué pasaría si ponían el gas de vuelta. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. Los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG y dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. Para ese momento, era obvio que ambos estaban haciendo un gran esfuerzo para mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción, mientras el mudo mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Monitoreándoles con el EEG, se dieron cuenta de que sus ondas cerebrales eran normales la mayor parte del tiempo, pero que en ocasiones aparecía una línea recta inexplicable.
Era como si repentinamente sufrieran de muerte cerebral. El comandante entonces dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante. Después apuntó al prisionero mudo y apretó el gatillo también. Finalmente, apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras los demás investigadores huían de ahí. No me encerrarán con estas cosas, no contigo, le gritaba al prisionero atado al camastro. ¿Qué eres? Demandó saber. Necesito saber. El prisionero sonrió. Tan fácil te has olvidado de mí. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por la libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y jaló el gatillo. El EEG mostró una línea recta, mientras el sujeto débilmente murmuró: Casi tan libre.